Buenos días, tardes o noches. Hoy les vamos a hablar sobre el COVID-19. Como primer punto, qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que pertenece a la familia de los coronavirus. Se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, China, y se propagó rápidamente causando una pandemia global, como ya todos sabemos. Los síntomas pueden variar desde fiebre, tos y fatiga hasta dificultad para respirar y insuficiencia respiratoria, inclusive en casos extremos, principalmente de personas de la tercera edad, muerte. Se transmite principalmente a través de gotas respiratorias y contacto con superficies contaminadas. Por su prevención se recomienda uso de mascarilla, lavado de manos y la evacuación, como ya todos sabemos. Ahora, respecto al planteamiento del problema, el propósito de esta investigación es generar recomendaciones más precisas y efectivas que permitan diseñar políticas públicas adecuadas para proteger la población. Y es que, como ya todos sabemos, pues no se manejó aquí en México al menos, no se manejó de manera correcta la pandemia, lo que provocó pues que se contagiara más rápido y hubiera más muertes. Y es que al comprender mejor estos efectos y cómo interactúan, se espera optimizar la respuesta ante la pandemia y reducir la propagación de COVID-19 o nuevas variantes en el país. Ahora, en cuanto a nivel nacional, resurgimiento en 2024 se enfrentó a una ola de contagios impulsada por la relación de medidas sanitarias y la aparición de nuevas variantes más contagiosas. Uno de los principales problemas es la desinformación y la fatiga pandémica, y es que la población ha reducido su adherencia a medidas preventivas como el uso de cubrebocas y la vacunación de refuerzo. En cuanto al impacto de la salud pública, el aumento de hospitalizaciones, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas como es la Ciudad de México, lo pone que una presión enorme sobre el sistema de salud que de por sí ya tiene. Y en cuanto a las diferencias regionales, pues la efectividad de la respuesta varía entre estados según la infraestructura de salud y el acceso a la vacunación. Y es que no es lo mismo, digamos, la infraestructura de salud de, por ejemplo, Nuevo León o la Ciudad de México a lo que es de, por ejemplo, la Sierra Madre, Oaxaca o inclusive algunos estados, algunas partes de Yucatán. En cuanto al impacto económico, la reacción económica podría verse afectada si los contagios siguen aumentando y generan nuevas restricciones. Y es que, como pasó anteriormente, puede haber ciertas problemáticas económicas, así como cierre de negocios. Respecto al nivel internacional, la resistencia del virus, a pesar de que ha habido muchos avances en la vacunación y al grado de que ya mucha gente cree que el COVID ya no es un problema, las nuevas variantes continúan propagándose en diferentes países, no solo aquí en México, también en otros países con problemas de salubridad, como por ejemplo lo es la India. En cuanto a las respuestas gubernamentales variadas, mientras que algunos países le implementan medidas estrictas, otros han pues relajado sus estrategias, lo que genera diferencias en el control del virus. En cuanto a la inequidad de la vacunación, no todos los países tienen el mismo acceso a las vacunas y, bueno, los tratamientos para los pacientes que ya tenían COVID, lo que agrava la situación en regiones menos desarrolladas. Por ejemplo, un ejemplo es Latinoamérica. En cambio, Estados Unidos, pues ahora sí que hay una gran diferencia. En cuanto a la fatiga pandémica global, pues eso tiene que ver con que población de muchos países han bajado la guardia, y es que pues al ya estar pues hartos de todo lo del virus, por toda la pandemia y todo eso, pues entonces como ya están hartos, bajan sus defensas y todo. En cuanto a los efectos en la economía y la movilidad, pues ahora sí que las restricciones intermitentes y cambios en las políticas sanitarias afectan los viajes, el comercio y la seguridad económica mundial, ya que ya ha habido varias recesiones. Además, si esto le sumamos las recesiones económicas actuales, como por lo que pasó con la caída del mercado en Japón, también México a nivel mundial, en cuanto a la respuesta a COVID-19 se refiere, sigue siendo pues así que un desafío que requiere respuestas coordinadas y medidas adaptativas a la evolución del virus, pues en todo el país, en todos los niveles de poder del gobierno. En, en cuanto al método, se emplearon dos enfoques metodológicos, el experimental y el documental. En el enfoque experimental se realizaron pues muestreos aleatorios de la población, análisis de datos con, así que software estadístico, por ejemplo, llegamos a usar algunas páginas especializadas de esto, el uso de, inclusive algunos ya estudios que se habían hecho, y uso de modelos matemáticos para poder predecir la propagación del virus y evaluar las medidas de prevención. Esto nos ayudó un poco, la inteligencia artificial, y nos guiamos también de internet para más o menos saber cómo hacerlo. Y en cuanto al enfoque documental, se consultaron artículos científicos y bases de datos académicas, por ejemplo, de la UNAM o de algunos hospitales de Monterrey, si no me equivoco, utilizando palabras claves relevantes y así que priorizando estudios recientes y específicos de México y pues no de cualquier país y de cualquier hospital X, ¿no? Y también se incluyeron imágenes para ilustrar estos procesos. En cuanto a nuestro objetivo,
Nuestro objetivo en este caso fue pues la investigación de la nueva ola de COVID en 2019 en México. Y es que analizar cómo las nuevas variantes del virus y el comportamiento social están contribuyendo al aumento de contagios, justamente por eso que les mencioné de la fatiga pandémica, entre muchísimos otros factores, claro. Mediante un análisis estadístico y matemático se pretenden identificar patrones de contagios y evaluar la efectividad de las medidas de prevención vigentes y proponer mejoras basadas en datos locales, no tanto en datos como extranjeros o datos pues que digamos pueden ser de X, o sea, sin relevancia. En esta investigación buscamos generar recomendaciones más precisas y efectivas para reducir la propagación de este virus y también de esta manera reducir su mortalidad. Al comprender mejor estos factores y cómo interactúan, se espera proporcionar soluciones adaptativas a, pues, a la realidad mexicana, ya que, por ejemplo, pues hay cosas que no, por, pues digamos, la economía de las personas no se pueden permitir, como, no sé, instalar tratamientos caros o muchísimas otras cosas, optimizando pues también la respuesta ante la pandemia y protegiendo la salud de la población. Lo primero que hicimos fue hacer una pequeña encuesta para ver, y como pueden ver la primera pregunta de cuántos años tienen, la mayoría tenía entre 16 años y después tenían 17 años y algunos tenían entre 18 y 19 años. Eso es totalmente normal ya que nuestro público está enfocado principalmente en los jóvenes, ya que la encuesta fue realizada principalmente a personas de nuestra escuela o de nuestra prepa. Por lo tanto es totalmente normal que tengan entre los 16 años y 17. Bueno, la siguiente fue para ver el nivel de preocupación de pues los alumnos y qué tan preocupados están. Hicimos una escala del 1 al 5 y como pueden ver la mayoría contestó 3, lo que nos indica que si bien si están preocupados, no, sí les llega a causar preocupación, pero no tanto para ponerse muy mal o no tanto para que no le den tanta importancia. Después el de cuál de las medidas actuales de prevención consideras más efectiva. El 51% consideró que la más efectiva era la vacunación y el 35% mencionó que el uso de cubrebocas, lo cual esto nos dice que la mayoría considera que estas dos medidas son las más efectivas o las consideras las más eficaces que estas de estas dos. Luego, en cuanto al qué porcentaje de tu círculo social ha recibido la dosis de refuerzo, en cuanto la mayoría contestó que el 75 a 90%, luego le siguió del 50 al 75% y el tercer lugar sería del 25 al 50%, ya que haciendo un promedio sería más o menos entre el 50 al 90% de los que han recibido esta dosis de refuerzo, lo cual es un porcentaje bastante bueno y bastante bien. En cuanto al uso del cubrebocas, preguntamos en qué lugares solían ocuparlos y la mayoría contestó que en la escuela, en segundo lugar transporte público y ya después les siguió del trabajo al supermercado. Eso tiene bastante sentido ya que estos son lugares donde usualmente hay más gente y se gentrifican más las zonas, por lo cual es donde sería más fácil contraer el virus o contagiarse de COVID-19, por lo cual está totalmente. En cuanto a cuál consideras el síntoma más alarmante para COVID, los dos lugares o los que más alarmantes fueron es tanto la pérdida del gusto y la pérdida del olfato, que estos eran los más comunes pues en la pandemia. Y en la pandemia estos eran los dos más comunes, entonces es entendible que sean los síntomas más alarmantes para los jóvenes. En cuanto a cuántas veces se lavaban las manos, la mayoría contestó de 2 a 3 veces, en segundo lugar de 3 a 5 y el tercer lugar de 5 veces, por lo cual podemos concluir que por lo menos la mayoría de la gente se lava mínimo 2 veces al día las manos. Entonces es un buen promedio de cuando se lavan las manos. ¿Y en cuál consideras la más eficiente? ¿Cómo ¿Qué medio consideras más eficiente para la propagación de información? La mayoría contestó el internet y en segundo lugar las noticias, lo cual es bastante acertado ya que actualmente en el mundo actual se usa el internet, es las cosas que más se usa, por lo cual es más fácil divulgar la información a través del internet que por las noticias. ¿En cuál es la medida que regularmente tomas para desinfectar? El 62% contestó que el lavado de manos, mientras que el 25% el uso del gel antibacterial y un 9% dijo que el desinfectante en aerosol. Ahora, como una pequeña conclusión, y que es algo que es importante que se me olvidó mencionar, es que hicimos este cuestionario y aproximadamente 218 personas, lo cual ya se puede considerar una pequeña población. También es importante mencionar que algunas medidas de higiene básica, como lavarse las manos, también no solo son para prevenir, pues ahora sí que el COVID-19, sino otros tipos de enfermedades aún peores, como por ejemplo enfermedades que se pueden agarrar de la comida, como el E. coli, entre muchas otras. Y también respecto a la COVID-19, pues hay que tener en cuenta que los síntomas varían
inclusive pueden llegar a evolucionar los síntomas dependiendo de la variante. Y ahora sí, mi compañero les dirá la conclusión. Bueno, en cuanto a la conclusión, nosotros resumimos, en resumen, la ola de contagios de 2024, pues ya a mostrar que la pandemia aún no ha terminado y que para controlar el virus es necesario pues mantener medidas preventivas como lo son la vacunación y también hay que la gente se comprometa, es decir, que haya un compromiso social, ya que las respuestas efectivas deben pues basarse en el análisis de datos locales y estrategias de comunicación específica, además de que es crucial que las autoridades adapten políticas a las desigualdades regionales y fortalezcan la confianza en las vacunas y aumenten la inversión en tanto en la salud y el monitoreo. Bueno, gracias por su atención. A continuación les dejamos la bibliografía.